Hola chicos, buen día para todos. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Bueno, comparto con ustedes la agenda para la clase de este día. Tenemos la fecha. Pedirles que cuando observen esta clase, en el momento en el que ustedes tengan tiempo para verla, ya que la estamos trabajando de manera diferida, les pido que siempre tomen nota en su cuaderno de la fecha para que de alguna manera ustedes lleven un control y lleven la secuencia de lo que vamos a estar realizando durante esta jornada. Entonces, lo primero que tenemos en nuestra agenda, bueno, la reflexión en primer lugar, luego la lectura mecánica, que esta vez se hará del autobús amarillo, que es uno de los relatos que está en la obra Flores Oscuras, que es una de las que ya hemos estado hablando en las exposiciones. Luego vamos a elaborar la portada de la unidad número 6 en nuestro cuaderno. Les voy a dar un par de minutos para poderlo realizar. Y luego vamos ya a pasar al desarrollo, a la presentación del indicador de logro, del contenido y el desarrollo del mismo, que ya obviamente va a ser el primer contenido de la unidad número 6. Y ya tiene una relación estrecha y una relación directa para lo que vamos a abordar también en nuestra portada de la unidad. Recuerden que tienen que hacer una ilustración representativa o alusiva a lo que refleja la unidad y en este caso pues también pueden apoyarse de su libro de texto, ¿sí? Ahí hay bastantes imágenes, hay bastantes alternativas que ustedes pueden tomar como base de inspiración para poder hacer la ilustración de su portada. Así que al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas si alguien tuviera. Y de igual manera, si ve esta clase en diferido, pues me puede contactar o se puede comunicar conmigo a través de las vías que ya conoce y yo con gusto le ayudo a resolver su duda. La reflexión del día de hoy tiene que ver con la familia también y dice, la familia es un regalo de Dios. Lo que haga yo con ese regalo depende de mí. En este caso, bueno, creo yo que la reflexión es bastante clara y está bastante bonita porque para comenzar, la primera afirmación nos dice que la familia es un regalo que Dios nos ha dejado. ¿Por qué un regalo? Porque en algún momento, bueno, desde que nosotros nacemos, sabemos que nuestra mamá, nuestro papá, si tenemos hermanos, todos los miembros de nuestra familia, pues están ahí siempre para nosotros en algún momento determinado o tengamos algún problema, alguna dificultad, algún inconveniente, ellos siempre están con nosotros y nunca nos abandonan. Pueden haber a veces discusiones, pueden haber disgustos, porque como todos sabemos, quizá no todo puede ser 100% perfecto, pero eso no quiere decir y nunca debemos cuestionar el amor que nuestra familia siente para con nosotros. Y luego la otra parte dice, lo que haga yo con ese regalo depende de mí. En esta parte a mí me llama la atención porque, por ejemplo, cuando nos dan un regalo, es nuestra decisión si, por ejemplo, lo empiezo a utilizar desde que me lo dan. Yo digo, hey, me regalaron esto, lo voy a abrir, lo voy a usar, si es comida, me lo voy a comer ya. O si yo decido guardarlo y digo, bueno, si es una camisa, la voy a guardar y me la voy a poner dentro de un par de años, dentro de unos 2, 3 meses, 4 meses. Entonces, quieras o no, lo que nosotros hacemos con los regalos depende de nosotros. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer con el regalo de nuestra familia? Pues valoremos a nuestra familia, convivamos con nuestra familia, procuremos ser empáticos con ellos, y en la medida de lo posible en la que nosotros procuremos convivir, platicar, preguntar cómo están, cómo les ha ido, cómo se sienten, pues en esa medida vamos a estar todavía mucho mejor porque estaremos aprovechando el regalo que Dios nos ha dado, que es la familia. Entonces, veámoslo desde una perspectiva en la que nosotros de manera individual podemos y debemos hacer algo por nuestra familia antes que sea demasiado tarde, porque a veces el problema es que nosotros postergamos o dejamos las cosas o creemos que nuestra familia va a estar siempre con nosotros, pero lastimosamente es un ciclo y no siempre vamos a estar muchísimo tiempo con ellos. Entonces, esta es la reflexión que yo les dejo este día y espero que sirva, ¿verdad? Que no caiga en saco roto y que ahora que vamos a semana de vacaciones, pues que usted aproveche a convivir lo más que pueda. Si van a salir, salgan, si se van a quedar en casa, quédense en casa, pero vivan momentos y no es tanto cantidad, sino que es calidad de tiempo. Y ya van a ver que se van a sentir muy contentos y muy satisfechos por la manera en la que ustedes están valorando a su familia.
Ahora vamos a pasar a la lectura mecánica. En el caso de la lectura mecánica, si se acuerdan, yo les había dicho que vamos a estar retomando las historias o las obras de las que hemos estado exponiendo, y la lectura de hoy va a ser del Autobús Amarillo, que es uno de los cuentos que yo les decía que está en Flores Oscuras, que es la obra de Sergio Ramírez que nosotros ya discutimos, que ya escuchamos a nuestros compañeros, que ya sabemos más o menos de qué se trata, así que la lectura será de un fragmentito, y en este caso, pues por ser la clase diferida, que está pregrabada, pues la voy a hacer yo. Y la lectura entonces dice: el muchacho al que se refiere esta historia desapareció de vista cerca de las 2 de la tarde de un domingo de Pascua. Una vez que atravesó la rompiente, se dejó balancear sobre el lomo de las aguas grises de cara al cielo y parecía disfrutarlo. Ya por último se le vio alzar la mano, lo que bien pudo ser tomado por un alegre saludo a su esposa, que se bañaba con el agua a la rodilla, cuidadosa de sus 5 meses de embarazo, hasta que a los reflejos del sol, un intenso reguero de escamas plateadas sobre la superficie en movimiento, ya no permitieron verlo más. Fue entonces cuando lo atrapó la corriente con su garra invisible, pero tuvieron que pasar algunos minutos, quizás 3, para que se despertara en ella algún tipo de inquietud. Un bromista, eso es lo que era. Seguramente nadaba de regreso debajo del agua, ocultándose, y de pronto aparecería a su lado sacando la cabeza en medio de un estallido de espuma que la salpicaría toda. Nada de eso ocurrió. Lo buscaba con un esfuerzo de la cabeza erguida hasta dolerle los tendones del cuello, pero más allá de la cresta lejana de la última de las olas, todo era un vaivén desolado, y luego ya no era posible ver nada porque la resolana la cegaba, solo un destello de chispas en sus pupilas ardidas. Primero fue la incredulidad, luego la incertidumbre, un vacío en el estómago, la angustia atragantada en su garganta, un esfuerzo desesperado por llenar su cabeza con la palabra mentira, 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 tratando de contener el miedo que sin embargo se desbordaba de pronto como el líquido que se escapa por las rajaduras de una vasija rota. Bien, ahí tenemos entonces la lectura mecánica del día de hoy, y nos damos cuenta que desde el inicio de este relato, pues empieza la acción, ¿verdad? Empieza la situación que ya sabemos que fue bastante desagradable porque ya hemos escuchado de qué se trata este cuento, pero desde el inicio tenemos a la pareja que está pues en la playa, que se están bañando tranquilamente. En el caso del joven, pues se va un poco más adentro, la chica no puede ingresar hasta adentro porque está embarazada, pero de repente llega un momento en el que ya no lo ve. Entonces ahí es donde empieza la preocupación, la angustia, en el sentido de querer saber dónde está su esposo, qué se ha hecho, si es una broma, si va a aparecer, pero ya luego de bastantes minutos que no aparece, pues obviamente se apodera de ella el miedo, el terror de haberlo perdido, y en torno a eso radica este cuento, ¿verdad? Creo que ya todos sabemos más o menos de qué se trata. Entonces ahora vamos a pasar ya al otro punto, y es que vamos a hacer la portada de la unidad número 6, que es la literatura de la vanguardia latinoamericana. Para esto yo les voy a dar un par de minutos. De hecho, si se fijan en la parte de abajo, tenemos dos imágenes alusivas a la vanguardia. Ustedes pueden tomar como base alguna de las dos o crear alguna, inventarse alguna tomando como base esta. Y al lado derecho tenemos una imagen que no tiene mucho que ver, pero es un video, es un audio, mejor dicho, que yo voy a reproducir para que mientras usted hace la portada no esté en completo silencio. ¿Se acuerdan que la unidad anterior también lo hicimos así? Entonces lo voy a colocar, usted va a hacer la portada, voy a dar alrededor de 4 o 5 minutos para que usted lo haga, y luego vamos a pasar al desarrollo del contenido. Procuren hacerlo creativo, ya estamos en las últimas unidades, ya prácticamente después de este, en el cuarto periodo, nos queda la unidad 7, la unidad 8, y ya estuvo, se nos acabó el programa. Hemos ido priorizando en los contenidos más importantes, pero igual pedirles que hagan la portada lo más bonita que puedan, colóquenle si tienen colores, algún plumón, algún lapicero de colores, qué sé yo, cualquier cosa que a usted le motive a ser creativo, pues entonces hágalo, y luego de darles el tiempo que les acabo de mencionar y escuchar pues el audio que tenemos en la parte inferior derecha, entonces vamos a retomar el contenido. Así que
Ánimos con la portada, que les quede bonita, por favor, y luego retomamos el tema. Muy bien, creo que ya hemos finalizado la portada de la unidad. Espero que les haya quedado muy bonita y si alguien no la terminó, pues luego le da los últimos detalles. Vamos a entrar entonces ya al desarrollo del contenido. Ahí lo están observando ustedes. El contenido con el que vamos a empezar esta unidad es la vanguardia latinoamericana y esta vez vamos a ver la definición, el contexto y la influencia europea. Lo vamos a dividir en dos fragmentos o en dos bloques, digamos. Así que en este sentido, pues lo que va a suceder o lo que va a ocurrir es que vamos a retomar en el próximo tema o en la próxima entrega de Siempre a la Vanguardia
vamos a hablar de los autores, las obras y las características ya más específicas apegadas a Latinoamérica. Entonces ahora vamos a ir escuchando alguna explicación acerca del tema. Vamos a ir viendo un par de videos también que encontré y que me parecen interesantes para complementar nuestra clase, nuestro contenido y la información que vamos recibiendo. ¿Y cuál es el indicador de logro? El indicador de logro es expresa con esmero en forma oral y escrita los rasgos contextuales y las características de la vanguardia. Es decir, que en este caso, pues el objetivo es que ustedes puedan identificarlas y que las puedan decir, ¿sí? Que puedan expresar con sus palabras que entienden acerca de las vanguardias, qué son las vanguardias, cuáles son los rasgos del contexto, cuáles son las características, y eso obviamente es bastante significativo al momento de aplicarlas a las distintas obras de esta corriente. Así que espero que hayan tomado nota del contenido del indicador de logro y vamos a empezar hablando precisamente de las vanguardias. Normalmente uno piensa o uno lo primero que quiere saber es qué significan los términos o las palabras. Entonces debemos comenzar o debemos saber que las vanguardias surgen durante el primer tercio del siglo XX. O sea que aquí ya en rasgos contextuales, pues estamos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. O sea que siglo XX lo vamos a relacionar o lo vamos a encajar con las vanguardias. Entonces, ¿de dónde proviene el término vanguardia? Proviene del francés avant-garde y significa la parte del ejército que va de avanzada y abre camino. Entonces, en este caso, la parte del ejército que va de avanzada es o son los que van primero. ¿Por qué? Porque en este sentido, lo que pretenden los vanguardistas es ir adelante, ¿sí? Innovar, ser los primeros, ser los pioneros en algo. Y también, en este caso, a la vanguardia se les conoce como ismos. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán lo que vimos el año pasado, que las vanguardias en general están formadas por varios o por varias corrientes o mini movimientos, donde está el cubismo, el expresionismo, el futurismo, el surrealismo y algunos que ya vamos a recordar. Entonces, sabemos que se denomina vanguardia a un movimiento artístico que está basado en expresiones estéticas, pero que estas expresiones estéticas son bastante cargadas de incoherencia y de irracionalismo. ¿Por qué? Porque lo que pretenden los vanguardistas es romper con las reglas o los cánones que estaban establecidos, ¿sí? Acabar con el realismo, acabar con el racionalismo que venía ciñendo los años anteriores o los siglos anteriores. Y tenemos que saber también que las vanguardias surgen en Europa, ¿sí? Se originan en Europa durante un periodo de entreguerras, o sea que fue un periodo bastante convulso, un periodo lleno de bastantes dificultades, de guerras, de conflictos ideológicos, de conflictos armados, aproximadamente entre 1920 y 1940. Y esto obviamente las vanguardias pretenden generar una innovación. Durante las exposiciones yo les mencionaba o les mencioné en más de alguna vez que lo que se pretende con esto es innovar, ¿sí? Eso es estar a la vanguardia. Por ejemplo, ahora cuando alguien anda en la última tendencia de la moda, como solemos decir, uno dice, este siempre anda a la vanguardia, siempre anda a lo nuevo, siempre es el primero en todo, es innovador, hace las cosas distintas. Entonces, eso precisamente hace en las vanguardias, romper con los cánones, con las reglas establecidas que se consideraban tradicionales y utilizar o hacer nuevos inventos, nuevas cosas en la mayoría de artes. Casi siempre uno relaciona las vanguardias con pintura, también se dan en escultura y por supuesto en literatura, que es lo que nos compete ver a nosotros. Entonces el término vanguardia pues guarda una estrecha relación con el periodo de posguerra. Acabamos de decir que el siglo XX fue un siglo bastante convulso. ¿Por qué? Porque fue un siglo de conflictos y de revoluciones. Fue uno de los periodos más inestables de la historia de Europa. Hubo muchas situaciones complicadas y que generaron descontento en la población en general. Por ejemplo, las revoluciones industriales, aquí estamos ubicados en el siglo XIX, que lo hemos venido viendo desde que vimos romanticismo y luego realismo, continuaron ejerciendo influencia en la creación de las riquezas, o sea que la revolución industrial
pues continúa, no es que solo se dio en un par de añitos y ya estuvo, al contrario, se instauró y a medida que avanzó el tiempo, pues tomó todavía más fuerzas. Y esto también generó desequilibrios económicos, desequilibrios sociales y la implantación de nuevos estilos de vida. ¿Por qué? Porque lo que antes se trabajaba de manera manual, la manufactura, el transporte mediante tracción animal, pues eso definitivamente cambia y todo es innovador también en el ámbito tecnológico, en el ámbito industrial. Los medios de comunicación de masas adquieren una repercusión trascendental. ¿Por qué? Porque sirven como medios de difusión para todos estos aspectos contextuales, políticos, sociales, económicos, industriales. Y también pues se produjo una serie de conflictos y revoluciones, como cuáles, como los que estamos observando en este momento. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Gran Depresión, que si nos ponemos a hablar bien profundamente de cada uno, pues definitivamente se nos va mucho tiempo. Pero para ubicarnos, bueno, la Primera Guerra Mundial estamos ubicados 1914, ¿sí? De 1914 al 18. La Revolución Rusa, 1917. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, la Guerra Fría, 1947, la Gran Depresión, famosa y conocida, 1929. Entonces fue un contexto bastante convulso. Ahora bien, a finales del siglo XIX, que es, digamos que el preámbulo de donde vamos a partir, se había dado la consolidación de un modelo capitalista, ¿sí? La consolidación del capitalismo como consecuencia de la misma revolución industrial, como consecuencia de la misma industrialización. Entonces, en ese momento se había generado una sensación de bienestar, de seguridad en Europa, que muchos lo catalogaron o muchos lo llamaron como la bella época, ¿sí? Fue una época, digamos que, de un poco de estabilidad. En el campo laboral también hubo bastantes innovaciones o bastantes cosas positivas, por ejemplo, el reducir la jornada de trabajo, el descanso los domingos, el trabajar los sábados solamente medio tiempo. En el ámbito tecnológico, pues se avanza en la comunicación, pues los medios de comunicación de masas también se proliferan, el transporte con el desarrollo del ferrocarril también ve un avance, ve un florecimiento. En el contexto político, pues se había dado el enriquecimiento de los grandes estados industriales y esto pues generó una carrera armamentista también que vino a finalizar con las guerras mundiales. Entonces quiere decir que esta etapa de florecimiento pues se vino abajo. Y en este periodo las sociedades industriales empiezan a intentar desarrollar manifestaciones artísticas con bastante lujo y bastante ostentación, o sea, bastante ornamentos, colores, que empezaran a sobresalir o a ser distinto a lo que normalmente se tenía como concepto de arte. Entonces, la bella época, que a finales del siglo XIX se manejaba como una época de florecimiento, un momento positivo, se viene abajo, se acaba y durante la primera década del siglo XX, pues todos estos eventos sociopolíticos acaban con la famosa bella época. Y en Europa, ya en los últimos decenios del siglo XIX, pues entra una crisis, hay una crisis en la concepción positivista del mundo, hay bastantes situaciones o empiezan a surgir muchos pensamientos, muchas corrientes de pensamientos relacionadas a varios personajes que ya vamos a ver también. Entonces, ¿qué queremos rescatar o qué podemos deducir o qué podemos decir de la parte contextual? Que a finales del siglo XIX estábamos o surge en un momento Europa sintiéndose fuerte, sintiéndose capaz de sobrellevar cualquier situación, cualquier problema, cualquier inconveniente, porque se sentían estables en muchos aspectos, pero cuando empiezan ya a surgir estos enfrentamientos, estas luchas, estas revoluciones, obviamente se viene abajo, hay una crisis generalizada y esto afecta a todos, ¿verdad? Afecta a los grandes y también afecta a los pequeños, que normalmente son los más golpeados, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la cultura del siglo XX, como hemos dicho, que las guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Gran Depresión y la Guerra Fría generaron consecuencias y se viene abajo la bella época, sería o es lógico cuestionarse por qué. En el caso de las guerras mundiales, por ejemplo, los artistas empiezan a cuestionarse para qué había servido el arte anterior,
si no habían sido capaces de frenar semejantes tragedias, tantos muertos, tanta destrucción. Entonces, ahí es donde surge o donde empieza a surgir la intención de romper radicalmente con los esquemas artísticos clásicos, o sea, rompamos con las reglas clásicas, dejemos de hacer lo mismo, hagamos cosas nuevas. En el caso de la Revolución Rusa se da el impulso al arte popular y surge el concepto de artista comprometido, o sea que el arte dejara de ser elitista, que el arte dejara de ser para personas pudientes y adineradas y con capacidades económicas, políticas, sociales, sino que fuera para todos, que fuera de acceso para todos, no solamente para algunos. La Gran Depresión promueve una estética que es capaz de reflejar la pobreza de la gente. De hecho, la Gran Depresión fue, ya todos saben, la caída de la bolsa de valores de New York y eso generó pues un caos terrible. Mucha gente incluso se llegó quizás hasta quitar la vida por sentirse quebrado, sentirse en la ruina. Entonces, que el arte estuviera al servicio de todos o que todos pudieran hacer arte en un momento determinado. Ya no solo después de un proceso de formación de 5 años yo voy a poder hacer X o Y rama del arte, sino que ahí cualquiera podría o cualquiera iba a ser capaz de comprender o de hacer arte. Y en el caso de la Guerra Fría, pues hubo una sensación de constante temor, ¿verdad?, ante una amenaza nuclear y provocó varios movimientos experimentales. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque lo que nos interesa a nosotros ver de la parte contextual, o sea, de estos sucesos, no es quizá qué países estaban contra quiénes, de cuándo a cuándo se da, cuáles son las causas, las consecuencias, sino que más bien qué o cuál fue el impacto de estos sucesos en la cultura. Y ahí los acabamos de mencionar y ahí se los estoy compartiendo. Ahora vamos a ver un pequeño video, se lo voy a compartir y ustedes pues pongan la atención porque al final sirve para ir complementando lo que yo estoy explicando. Para comprender el surgimiento de las vanguardias artísticas del siglo XX, que podríamos ubicar entre 1905 y 1945, es necesario también comprender el contexto histórico que sirvió como caldo de cultivo para su emergencia, el complejo siglo XX. Como dice la frase de Kandinsky, uno de los autores que trabajaremos dentro de las vanguardias, toda obra de arte es hija de su tiempo y muchas veces es madre de nuestros sentimientos. Ahora bien, veamos los cambios que sufrió la sociedad en el siglo XX. En primer lugar, la tecnología y la industria tienen un avance impresionante. Con esto, las ciudades se hicieron más grandes y habitables. La burguesía aumentó su poder económico e influencia y se habilitó a que las clases medias y populares ampliaran su tiempo de ocio. También se hicieron fuertes las clases medias, que comenzaron a hacer populares determinadas pautas de consumo como ir a los cafés. Así, se hicieron comunes las reuniones literarias o artísticas, de gente reunida hablando del arte. En general, estamos ante lo que los habitantes de las ciudades de la época consideraban un momento de progreso y expansión. La revolución industrial generó cambios enormes dentro de la sociedad. Al trastocar el cómo y dónde se trabajaba, se vio modificada la estructura social misma. A su vez, comenzó a generarse un movimiento organizado de la clase obrera, el movimiento sindical, que tendrá grandes repercusiones a lo largo de todo el siglo XX. Otro factor importante es el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Este fenómeno, junto con otros importantes a lo largo del siglo, como lo será la Revolución Rusa de 1917, van a trastocar fuertemente la mentalidad y la forma de pensar de la sociedad. La vieja razón europea quedó enterrada bajo las trincheras. Si bien no hay que buscar un paralelismo cronológico riguroso entre estos grandes acontecimientos políticos y el surgimiento de las vanguardias, ya que varias surgieron antes, su influencia sigue siendo importante. Puede decirse, por otro lado, que el arte anunció por medio de sus abruptas transformaciones cambios que se producirán más tarde en otros dominios de la experiencia humana. En el periodo que vamos a estudiar se suceden numerosos movimientos creativos. Algunos coincidieron en el tiempo, ofreciendo simultáneamente propuestas creativas radicalmente diferentes. Es la época de los sismos o de las vanguardias históricas. Todas las vanguardias tienen en común su carácter innovador y el estar en continuo proceso de renovación. Las vanguardias son movimientos artísticos revolucionarios que rompen con la tradición y convulsionan el mundo del arte. El autor toma conciencia de su libertad creativa y expresiva, inventando nuevos lenguajes artísticos.
Se usa el término militar vanguardia para aludir de manera brusca en que estos momentos se abrieron paso en un contexto artístico que todavía dependía estéticamente de los modelos tradicionales. Sin embargo, se califican de históricas porque sus hallazgos y alternativas ya forman parte de la cultura occidental. Ahí teníamos una parte o una explicación adicional para ir complementando y para que de alguna manera pues cambiemos un tanto la perspectiva y no me escuchen solamente a mí, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la parte de las corrientes de pensamiento que les mencioné hace un par de minutos, que influyen también para el surgimiento y también para la toma de fuerza de las vanguardias. Y dentro de las corrientes de pensamiento, pues tenemos a cuatro grandes personajes que influyeron de distintas áreas o de distintas maneras. Y comenzamos con Friedrich Nietzsche. En el caso de él, algunos lo llaman Federico Nietzsche, pero igual, independientemente, Friedrich o Federico es el mismo, simple y sencillamente se ha intentado castellanizar, ¿verdad? En el caso de Nietzsche, lo que digamos que la influencia que él generó, primero debemos saber que fue un filósofo alemán y que él denuncia todo lo que considera decadente en la sociedad. Todas aquellas cosas que para él son negativas, pues las denuncia sin ningún temor, sin ninguna pena y sin pelos en la lengua, como decimos, y promulga la restauración de la fuerza del hombre mediante la compasión y la superación del resentimiento. O sea que el punto de vista de él, si lo vemos, es bastante positivo. ¿Por qué? Porque la restauración del poder del ser humano en general, él lo retoma o intenta enfocarlo a la vía de la compasión, la superación del resentimiento, o sea, no mediante guerras, no mediante revoluciones, no mediante conflictos, no mediante pleitos. Y también él postula que el arte es el medio más adecuado para penetrar en la realidad, o sea que él fue uno de los que impulsó o con su pensamiento él impulsó el arte, ¿sí? Que el arte es una manera de penetrar, de mostrar, de reflejar la realidad. No, no quizá como de una manera directa, quizá hasta cierto punto podríamos decir intentando evadirla, pero el arte como un vehículo de transmisión de ideologías, de transmisión de puntos de vista, de transmisión de situaciones que estaban pasando en la realidad y que obviamente este pensamiento pues en algún momento penetró en alguno de los otros pensadores y que fue lo que vino a dar surgimiento a las vanguardias, ¿sí? Ser capaces o que el arte fuera capaz de mostrar, de captar el fondo de la existencia, pero no es un modelo tradicional de arte, sino que surge mediante la transvaloración de los valores, decía él. Entonces es un pensamiento bastante filosófico, por eso mismo decíamos que es un filósofo al igual que los demás que vamos a mencionar, que varios de ellos se dedicaron a pensar en estas cosas, que alguien podría decir, ay no, ¿para qué nos vamos a complicar pensando en eso, verdad? ¿Para qué si eso no sirve de nada? En el caso del siguiente, que es Sigmund Freud, este señor Freud era un psiquiatra, fue un psiquiatra austríaco y alguien diría, uy, un psiquiatra, ¿qué tiene que ver con esto? Pero él influyó en varias propuestas también de las vanguardias porque él basó mucho sus estudios en la asociación libre y la interpretación de los sueños. Ah, o sea que el estudio de Freud tuvo que ver con el subconsciente, tuvo que ver con los sueños. Entonces, esto fue uno de los pilares que muchos de los ismos retoman y si nos vamos específicos con André Breton, por ejemplo, creo que más de alguno de ustedes se ha de acordar quién es André Breton, que fue el inspirador, el creador, el que tomó a bien crear el manifiesto surrealista y es el que tiene como idea o como premisa el interpretar la realidad desde el sueño, desde el inconsciente, desde la irracionalidad. ¿Por qué? Porque en los sueños pasan muchas cosas. Muchos de nosotros a veces soñamos situaciones o cosas que nada que ver con la realidad y que uno quisiera que fueran reales en algún momento, pero no lo pueden ser. O a veces uno siente que los sueños son tan reales que hasta se despierta llorando o riéndose o habla dormido o enojado con alguien, cualquier cosa. Entonces, las teorías de Freud relacionadas a los sueños, a la interpretación de los sueños, al subconsciente son tomadas por algunos sismos, especialmente por el surrealismo con André Breton.
Luego tenemos al siguiente que es Henry Bergson. En el caso de Henry Bergson, bueno, fue un filósofo francés y él tuvo o hizo bastantes referentes al creacionismo. O sea que él fue, digamos que una herramienta de inspiración para Vicente Huidobro, por ejemplo, que es el que se considera el padre del creacionismo. Y ahí hay bastantes cuestionamientos que tienen que ver con si nosotros podemos ser capaces de crear X o Y cosa y considerarse incluso pequeños dioses, creadores de. Entonces ya no nos vamos a limitar a copiar, a imitar, a reproducir, sino que vamos a crear, haremos cosas nuevas nosotros, seremos diferentes a los demás, romperemos los cánones estéticos establecidos y vamos a hacer cosas diferentes. Y en el caso de Karl Marx, que ya también todos han escuchado hablar de Marx en algún momento, en este caso, ¿qué debemos saber o qué debemos rescatar de Marx? Fue un filósofo alemán, se orientó mucho al alcance de la liberación mediante el desenmascaramiento de la ideología burguesa. Ustedes saben que fue una corriente ideológica bastante fuerte y en este caso pues coincidió con el rechazo de los artistas vanguardistas del arte burgués. O sea que se van, y eso lo mencionamos en la presentación, en la diapositiva anterior, donde veíamos que se preocupan los vanguardistas o las vanguardias intentan irse por el lado popular, ¿sí? Por un arte para minorías, por un arte para reflejar la pobreza de la gente. Entonces, Karl Marx es uno de los impulsores de esta parte en la que lo importante es conseguir la paz, conseguir la estabilidad social, pero mediante esta liberación, mediante el oponerse al capitalismo, el oponerse a esta ideología burguesa que únicamente favorecía a unos pocos, según el punto de vista de Marx, ¿verdad? Entonces, durante este momento en el que estas corrientes de pensamiento estaban surgiendo una tras otra, y que obviamente los vanguardistas tomaron como base, también en Estados Unidos estaba pasando algo porque se estaba constituyendo Estados Unidos como una potencia mundial. Y en Latinoamérica, ¿qué estaba pasando? Que es al final a lo que vamos a llegar, que los movimientos populares se estaban fortaleciendo y se estaban enfrentando a las oligarquías latifundistas. Quiere decir que lo que hemos estado estudiando hace un par de semanas o de meses con el famoso realismo, realismo regionalista, realismo social, realismo crítico, al final está, digamos que intentando reflejar las situaciones crudas que se vivían por culpa de los grandes latifundistas que explotaban a los indígenas o a los desprotegidos, a sus empleados o súbditos, digámoslo así. Entonces, en Latinoamérica ya estaban empezando a crearse estos movimientos populares que se iban a enfrentar a estas oligarquías, o sea que tomaron, digamos, que el poder o se sintieron capaces de decir, bueno, ya es momento que ya no nos dejemos, pues hagamos algo por nosotros. ¿Y quién inspiró, gracias a quién tomaron esta idea? Pues definitivamente que se animaron por las ideas del socialismo europeo, que acabamos de hablar de Marx y de estas ideas que él tenía. Entonces, quieras o no, estas ideas europeas siempre llegaban a nosotros. Entonces, fue momento de tomar conciencia, de despertar y decir, bueno, hasta aquí y veamos qué hacemos. Igual, en este caso, en la parte del voto universal, el derecho a la educación, algunos países realizan reformas agrarias, se regula la propiedad de la tierra, o sea que los latifundios o los grandes terrenos ya no fueran de los mismos, sino que de alguna manera se pudieran distribuir. Entonces, estas corrientes de pensamiento que, si bien es cierto, en Europa se dan y en Europa toman su fuerza, de alguna manera directa o indirecta, pues nos llegan a nosotros aquí, a Latinoamérica. Entonces, en este sentido, pues nos damos cuenta que empezamos también aquí en Latinoamérica a intentar hacer cosas o hacer situaciones nuevas que mejoren nuestras condiciones, nuestra calidad de vida. Y me refiero obviamente a los que estaban durante el siglo XX en este contexto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver cuál fue la influencia europea en las vanguardias artísticas, porque para poder entrar o penetrar de lleno a las vanguardias latinoamericanas hay que conocer la influencia europea.
¿Por qué? Porque acabamos de decir y porque desde el año pasado vimos que las vanguardias surgen en Europa, que allá se dan los primeros pasos, los manifiestos y surgen los sismos más conocidos, pero definitivamente que las convulsiones políticas del continente americano contrastan con los compromisos de la revolución social que promulgan los artistas. Entonces, se identifican con una conciencia, con democracia, con el arte a favor de las masas o el arte popular. Entonces, en este sentido, pues los movimientos vanguardistas latinoamericanos no debemos considerarlos como una réplica europea, es decir, que no podemos decir copiamos o no podemos decir es lo mismo. Las vanguardias latinoamericanas son iguales que las europeas, son las mismas. La respuesta es no. No debemos considerar una réplica. Que si hay una influencia, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar representó una vía para apartarse del realismo social y regional, que era lo que yo les decía. Vamos a dejar de reproducir o de escribir o de pintar o de dibujar cosas propiamente realistas, crudas y crueles, aunque creen conciencia, definitivamente sí, porque se procuraban generar un cambio. Pero en este caso hay una reacción contra, digamos, contra el realismo, apartarse de esta copia tan fiel, tan directa de la realidad. También se reacciona frente a las formas expresivas del modernismo, que lo vimos también con el Rubén Darío. También los narradores desarrollan sus propias capacidades expresivas, se apartan de los modelos españoles, o sea que también para los latinoamericanos, también para nosotros fue un proceso de innovación, que si bien es cierto nos inspiramos o retomamos o podemos llegar a tomar como base o decir, bueno, estos ismos europeos nos van a servir como base o como modelo de inspiración para saber cómo lo hicieron ellos, vamos a hacerlo nosotros, pero no podemos decir que es una réplica exacta o que es una réplica igual. Entonces es necesario mencionar cuáles son las características quizás que reflejan las vanguardias en Europa para que en la siguiente clase veamos cuáles son las características que podemos ver nosotros en nuestras vanguardias, en las latinoamericanas. Esto que estoy presentando ahorita son las características de las vanguardias europeas, porque estamos viendo la influencia europea. Entonces no vamos a decir que son totalmente distintas, pero tampoco es una copia exacta. La primera de ellas es la actitud crítica hacia el pasado. Acabamos de decir que se cuestionan todos estos sucesos, todas estas guerras, revoluciones, conflictos, pobreza y todas situaciones negativas en cuanto a contextos, ¿verdad? Social, políticos, económicos. Entonces hay una actitud crítica porque no se aprueban, sino que más bien se intenta criticar desde el punto o desde la acepción positiva de la palabra y en algún momento pues también quizá evadir ciertas situaciones. Experimentación de nuevas formas y técnicas de expresión diferentes al modelo clásico. Experimentación, creación de cosas nuevas y diferentes, innovadoras. ¿Sí? Rompamos con lo clásico. Dejemos de hacer lo mismo, dejemos de presentar las mismas cosas, las mismas pinturas con los mismos colores, sino que experimentemos, pues inventemos, probemos. Abolición de las normas académicas de creación artística para ser sustituidas por la libertad total del artista. Libertad total del artista. Ya no estoy encerrado, mi regla es no tener reglas, y si yo quiero hago esto así, y si quiero lo hago así, y si quiero inventar un ismo, creo un manifiesto que tenga un fundamento, un sustento y ya. ¿Sí? Soy libre como artista. Y no necesito tampoco tener una formación de muchísimo tiempo, sino que más bien yo aprendo una técnica, me invento una técnica y la hago, la implemento y funciona. ¿Por qué? Porque esas son las vanguardias. Ruptura de las diferencias entre las artes y los géneros artísticos. O sea que incluso se puede llegar a dar una mezcla de arte, ¿sí? El revolver o el mezclar, por ejemplo, pintura con literatura, no estamos lejos de los caligramas, por ejemplo, que lo vamos a ver también después. Los caligramas surgen en la vanguardia. Yo creo que todos ustedes saben qué es un caligrama, que es una figura, un dibujo, una representación pictórica, digamos, de un texto literario con letras, ¿sí? Crear un dibujo, una imagen
con diferentes palabras que forman un texto. Entonces, ya no hay una diferencia en que yo digo, bueno, aquí está la pintura, aquí está la escultura, aquí está la literatura y jamás se van a mezclar. No, se puede, ¿sí? Ya no hay una diferencia bien marcada, sino que los géneros artísticos se pueden mezclar, se pueden revolver. ¿Por qué? Porque los artistas son libres de hacerlo y porque están experimentando cosas nuevas. Entonces, estas características la cumplen todos estos sismos que están aquí. Estos sismos son los más conocidos y los que quizás más destacan en Europa, ¿sí? En Europa. Ahora, no quiere decir que los nuestros no sirvan o que no sean parecidos, porque hay algunos rasgos que sí pueden tener de semejantes, ¿verdad? En el caso del futurismo, por ejemplo, yo creo que más de alguno va a evocar algunas cosas del año pasado, porque en este caso intenta adaptar al arte el dinamismo de los avances tecnológicos, se rinde culto al heroísmo, al militarismo, al antisocialismo, la expansión colonial, la máquina, la sociedad industrial, la velocidad, los carros, las motos, todas estas cosas que tuvieran que ver con situaciones futuristas que obviamente estaban empezando a surgir, pero que eran, que más adelante esto iba a ser, para nosotros ahora puede ser normal, ¿verdad? Y decir, no, hombre, sí, eso no es una novedad, pero para ese contexto sí. Entonces se adapta el dinamismo, las pinturas, por ejemplo, del futurismo, y que el creador del futurismo es Filippo Tommaso Marinetti, por si alguien ya se le había olvidado, nos damos cuenta o nos fijamos que en las pinturas se refleja incluso la velocidad, se ve como que los carros o las fábricas están produciendo, se puede observar o intentar descubrir movimiento. Obviamente las imágenes, las pinturas no se mueven, pero sí algunos rasgos representan eso, representan velocidad, representan movimiento, representan dinamismo. Luego tenemos el surrealismo. Para el surrealismo tenemos a André Breton y en este caso, como les mencionaba cuando hablamos de Freud, relaciona el ismo con la exploración del subconsciente, la fusión del sueño con la realidad, ¿sí? Como una muestra o una toma de inspiración para la expresión de lo irracional, los sueños, el subconsciente. En el caso del expresionismo, más que la realidad objetiva, se concentra en la expresión de, por el mismo nombre, expresionismo, expresión de sentimientos, expresión de emociones. Muchos recuerdan aquí la pintura El Grito, que es bien conocida y que a veces hasta salen memes y en las redes sociales lo tomamos como un chiste, pero El Grito es una muestra de expresionismo. ¿Por qué? Porque me está reflejando un sentimiento, una emoción. En el caso del cubismo, este se da más en pinturas, el cubismo pictórico, porque sí da lugar al cubismo literario, pero en la parte pictórica es más obvio, es más notorio, porque es una poesía puramente visual, digamos, o es un arte o es un ismo puramente visual, las figuras geométricas para formar otras o para formar pinturas más grandes o para formar imágenes más complejas, eso es lo importante, el cubismo. Del ultraísmo hay o procede de la palabra ultra, que significa máximo, porque ellos querían que la literatura llegara a su ultra, o sea, irse a lo más, a lo más que pudieran, rechazando lo sentimental, lo trágico, lo subjetivo y yéndose más por la parte realista de las cosas, digamos. En el caso del dadaísmo, con Tristán Tzara, es bastante conocido también el dadaísmo, que se acuerdan que el año pasado decíamos que proviene del término dada, que lo encontraron en un diccionario así al azar. Era como que yo abra la página, pongo el dedito y ahí donde quedó, pues dadaísmo. Dadaísmo hacía referencia a un caballito de juguete, aunque hay más teorías. Algunos dicen que hace referencia al balbuceo de un bebé, dada, dada, etcétera. Ahí es cuestión de teorías. Y en este caso, pues están contra todos los aspectos de la cultura occidental. Ellos fueron bien radicales. Por ejemplo, para escribir un poema dadaísta, hay una técnica. Por ejemplo, yo tengo una noticia o tengo cualquier texto, recorto palabra por palabra, las pongo en una bolsa, las revuelvo y luego solo empiezo a sacar al azar palabras. Entonces voy colocando palabra, una tras otra y lo que me dé como resultado la unión de esas palabras al azar es un poema dadaísta. ¿Consideran ustedes que puede tener alguna lógica o algún sentido? Alguien podría decir, yo creo que no.
es probable que más de alguna vez haya salido algo que es novedoso, algo que llame la atención, pero probablemente la mayoría de veces hayan sido situaciones un poco absurdas o ilógicas. El primitivismo se inspira en manifestaciones del arte africano, las culturas remotas, el arte popular, las personas, bueno, en este caso se toman como referencia a los niños y también a menudo a personas dementes, porque sus expresiones artísticas no se ajustan, sino que solo a sus necesidades. Primitivismo lo relacionamos con eso, ¿verdad? Culturas remotas, arte popular, situaciones como no todavía muy avanzadas o no todavía muy tecnológicas. En el caso del fauvismo, su finalidad es expresar la libertad, la rebeldía, los sentimientos, renunciar al uso de contornos perfectos y líneas exactas. Y este sí fue únicamente en pintura, fue un ismo puramente pictórico. Y en el caso del imaginismo, este surgió en Moscú y se caracterizó por la creación de poesía basada en secuencias de imágenes impactantes y poco comunes. Entonces, para eso usaron mucho la metáfora. ¿Qué llegamos a concluir o qué nos damos cuenta? Que todos estos ismos tienen diferencias entre sí, pero que todos buscan innovar, que todos buscan romper las reglas establecidas, que todos buscan, quieras o no, la rebeldía ante las situaciones o los cánones estéticos que se tenían pensados. Ahora vamos a ver otro video para que si alguien ya me le dio sueño, pues despierte y luego vamos ya a ir finalizando la clase. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional.
Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien, ahí teníamos otro video que nos sirve como un cierre de cada uno de los subtemas, ¿verdad? Vamos retomando y vamos escuchando también a través de otras palabras las situaciones que en este caso tienen que ver con el vanguardismo europeo. Y ya para finalizar vamos a ver algunas escuelas vanguardistas de América Latina. Vamos a escuchar o quizá además de para alguno de nosotros estas son nuevas y es lo normal porque el año pasado solamente nos centramos en las europeas. Ahora vamos a centrarnos más en la parte de América Latina. Vamos a ver ahora estas escuelas o estas tendencias de vanguardia y en la próxima clase ya vamos a centrarnos más a ver las técnicas de creación, las características específicas de las vanguardias latinoamericanas y por supuesto los autores y las obras que destacan, ¿verdad? ¿Cuáles tenemos? Canibalismo o antropofagia. Con esta alguien podría darle miedo y decir, ay no, Dios mío, ¿y esto de qué trata? ¿De comer personas o qué es la idea que normalmente manejamos, verdad? Pero para comenzar tenemos que saber que el canibalismo antropofagia surge en Brasil y estaba apuntado a nuevas civilizaciones o a las civilizaciones americanas, dando un nuevo significado de la relación humana con la naturaleza, su cuerpo, su comunidad, o sea que no tiene que ver con comer seres vivos, ¿verdad? O comerse los seres humanos entre sí, sino que tiene que ver con la relación humana, la relación nuestra, de los seres humanos con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con nuestra comunidad. Entonces, si nos fijamos, es algo un poco más. Es bonito porque en algún momento podemos llegar a cuestionarnos o a reflexionar o a filosofar sobre cómo es que nosotros o los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza. Por ejemplo, ahora tenemos tantas campañas y no nos vamos a ir lejos. En cada sección, los guardianes ambientales que comparten en las tutorías con sus compañeros estas iniciativas que como coles se tienen para ayudar al medio ambiente. ¿Será que en algún momento he prestado atención y me he interesado por hacer o por tomar parte de estas iniciativas o simple y sencillamente no me doy por aludido y digo, bueno, que lo hagan otros mientras yo no? Entonces, es como esta relación hombre-naturaleza. Luego la parte del creacionismo es también bastante conocido. Este se originó en Chile y procura devolver al poeta una misión. ¿Y esta misión cuál es? Crear nuevas realidades en lugar de plasmar las que ya eran conocidas. Crear, ser mini dioses. Decía, y Vicente Huidobro es el que ubicamos acá, él decía que los artistas eran como pequeños dioses que eran capaces de crear lo que querían o que eran capaces de crear arte como la naturaleza crea un árbol. Entonces es un símil que se hace en este caso
y digamos que también, aparte de crear nuevas realidades, se procuraba o se proclamaba la autonomía del poema, ya que no tenía que reflejar o imitar la naturaleza, sino que inventársela, crearla, ¿sí? Una elaboración mental que iba a ser impuesta por el poeta. El simplismo es una escuela personal de un peruano llamado Alberto Hidalgo y considera al poeta como un fabricante de metáforas, simplismo. El diepalismo surge en Puerto Rico. Los poetas intentaron ser objetivos por medio de expresiones sintéticas, onomatopeyas, rechazo a las descripciones. O sea que este tiene bastante que ver con figuras literarias, ¿verdad? El afrocubanismo es otro que surge a partir de la revalorización de los pueblos primitivos. Se origina en las Antillas. La poesía negra hace una conjunción o una fusión de lo español con lo africano y eso lo incorpora a la literatura regional. Y en América se difunde gracias a Nicolás Guillén y otros representantes. También viene a mi mente otro istmo que surge en México gracias a Manuel Maples Arce, que fue el estridentismo, que el mismo nombre nos lo indica, tiene bastante que ver como un sonido estridente, un sonido fuerte que llamase la atención y obviamente tiene que ver con innovación en las técnicas, ¿verdad? Entonces, prácticamente con esto nos vamos a quedar más adelante. En la otra clase vamos a procurar profundizar un poco más en estos ismos, conocer cuáles fueron las características y luego centrarnos ya en la parte de los autores y las obras para ver quiénes son los que encajan acá. Que ojo, más de alguno de ellos pudimos haberlo mencionado cuando vimos el boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque ya el proceso de innovación había surgido, porque esa iniciativa ya estaba en boga. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente clase y les comparto el apoyo del libro de texto en las páginas 170, 171 y 172 podrán encontrar cierta información de la que hemos retomado o de la que he explicado en esta presentación y obviamente les invito a que la lean, ¿verdad? A que lean estas 3 páginas, a que subrayen lo más importante, a que procuren relacionar lo que vimos y escuchamos en los videos con lo que usted ha escuchado de mi parte, con la explicación que yo he intentado dar, con las situaciones que usted va a encontrar en el libro y de esa manera, pues definitivamente el aprendizaje es más significativo. Así que nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Espero que tengan un buen día, cuídense mucho, que este tema sirva también para conocer a lo nuestro, para conocer el arte en general y conocer cómo es que nuestro continente, que nuestra Latinoamérica tiene también sus propias invenciones, sus propias creaciones. Cuídense mucho y cualquier cosa, pues ya saben que estoy pendiente de comunicarme con ustedes. Ustedes me escriben y yo con gusto les atiendo o les respondo. Feliz día y bendiciones.